Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Somos el hermano Oscar Villegas, esposa. La hermana Ileana Vivar. Hoy venimos para compartir un tema que ha tocado nuestras vidas de alguna forma. Amén. ¿Verdad? Y que es sobre Aquila y Priscila, una pareja de edificadores. Amén. Voy a leer el texto base que está en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila fueron dos judíos que no nacieron en Jerusalén, sino que ellos son oriundos del Ponto, ¿verdad? En lo que es el Asia Menor. Ahí fueron ellos, ahí es donde ellos nacieron y donde ellos fueron formados. Ellos fueron expulsados de Roma, porque ahí es donde estuvieron viviendo por años, por Claudio a partir del año 49, ¿verdad? Debido a una actividad pues que se fue levantando ahí en contra de los judíos, ¿verdad? Entonces, este César romano lo que hace es emitir un edicto, y ese edicto, ¿verdad?, provocó que los judíos salieran forzosamente de Roma. Pero bueno, aquí Priscila y Aquila tuvieron que salir, ¿verdad?, de su comodidad, Ileana. Así es. Y de su hogar, de tener su familia, de tener, vamos a decir así, pues ya una vida hecha. Pero bueno, los propósitos de Dios tienen que cumplirse. Así es. A veces es difícil, ¿verdad? Yo me imagino que fue difícil para ellos dejar su casa, dejar su negocio, porque ellos, pues dice la escritura, ¿verdad?, que hacían tiendas, ¿verdad? Y dejar todo para irse a un lugar que no conocían, que no sabían qué tipo de gente iban a hallar allá. Es difícil, hermanos, ¿verdad? Pero el Señor tiene control de los suyos, y dice la escritura que todo obra para bien a los que aman a Dios. En este caso, ese movimiento que tuvieron que hacer Aquila y Priscila, pues resultó en beneficio de la obra de Dios, ¿verdad? Porque Dios los preparó para recibir al gran apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Sí, a veces las adversidades, ¿verdad?, tienen un objetivo que a lo mejor nosotros no entendemos. Amén. ¿Verdad? Las luchas, las batallas que tiene la iglesia cristiana, pero en su tiempo se verán los frutos. Amén. Así es. Amén, así es. Así es, hermanos. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que Priscila y Aquila eran hermanos inseparables, Ileana. Ellos eran una dupla, un dúo dinámico, por así decirlo, que aparecen juntos en el Nuevo Testamento. Y ninguna parte del Nuevo Testamento los menciona por separado. Eso es muy hermoso, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Que ellos eran uno solo. Y esto nos recuerda una palabra muy hermosa que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera, miren, se lo voy a leer. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. O la Reina Valera dice de esta manera: el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No cabe duda, Ileana, de que Priscila y Aquila no eran ellos solos, ¿verdad? Era Amén. Priscila, Aquila y el Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Aleluya, amén. ¿Por qué? Porque el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué poderosa, qué hermosa era esta pareja, ¿verdad? Que compartían todo, ¿sí? Incluyendo el servicio al Señor Jesucristo. Así es. Trabajando juntos, ¿verdad? Hombro a hombro, avanzando en la obra del Señor, sirviendo, ¿verdad? Con todas las cualidades y con todas, vamos a decir así, los dones que el Señor les había dado como pareja, ¿verdad? Amén. Como matrimonio cristiano. Qué hermoso, ¿verdad? Entender que son un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que nosotros como cristianos podemos aprender de ellos en la Biblia. Así es. Y vamos a hablar de unas características de ellos, ¿verdad? Así es. Que podemos aprender, unas cualidades. La primera característica que vemos, Ileana, sería la unidad y la armonía.
Amén. Sí, qué importante, ¿verdad? Estos dos elementos de la unidad y la armonía que debe de haber en una pareja cristiana. Amén. ¿Sí? Amén. Esta hermosa pareja se menciona cuando menos 6, o se menciona no cuando 6 veces en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 18, en Romanos 16:3, en 1 Corintios 16:19 y finalmente en la segunda carta de Timoteo 4:19. Algunos estudiosos, Ileana, coinciden que se menciona 3 veces primero a Priscila y las otras 3 veces a Aquila, ¿verdad? Dios en su justicia les da un mérito compartido en el trabajo y en la aparición en los textos bíblicos. Amén. Gloria Qué a Dios. hermoso es Dios, ¿verdad? Porque a final de cuentas la gloria no es para los hombres, la gloria es para Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Creemos que, como dijimos al principio, que ellos eran un verdadero equipo en Dios. ¿Sí? Trabajaban juntos en la obra del Señor Jesucristo. Y no vemos una mujer, Ileana, me gustaría que comentaras algo aquí, no vemos una mujer opacando a su marido o a su esposo, Amén. sino que sabía trabajar de la mano con él. Así es, ¿verdad? El matrimonio en Cristo Jesús no tiene que ser una competencia, ¿verdad? Dios nos ha dado dones, ¿verdad? Que para trabajar en conjunto, ¿verdad? Podemos ser muy diferentes, él puede ser diferente a mí, no tiene que ser igual, pero como pareja y como matrimonio nos complementamos. Los dones que Dios le dio a él y el llamamiento, ¿verdad? Y los dones que Dios me dio a mí y el llamamiento para el servicio de Dios se tienen que complementar, ¿verdad? Y esa guianza y ese complemento pues lo da primeramente el Señor, ¿verdad? El amor a Él y el amor a su palabra. Amén. Debemos de entender que ellos eran verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Y que cada uno de ellos tenía un lugar en la obra de Dios. Amén. Un lugar específico en la obra del Señor. Y que no ella por ser mujer, ¿verdad? Se le iba a relegar. Pero tampoco vemos, ¿verdad? Aún Aquila que hacía menos a su mujer. Amén. Sino que se integraban en el servicio y eran uno en el servicio al Señor. Amén. Y obviamente, ¿verdad? Pues habla de su vida matrimonial, de lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Amén, sí, Señor. Quiero leer este texto en 1 Corintios 12, 17, 18. Dice de esta manera: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así es, ellos fueron colocados, fueron puestos en el lugar específico que Dios quería que trabajaran y que funcionaran en la predicación del Evangelio en la iglesia primitiva. Amén. ¿Verdad? Así es de que ellos salieron juntos desde Roma, ¿verdad? Salieron juntos y se fueron a la ciudad de Corinto. ¿Así es? Amén. Se fueron a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho, hermano, en nuestra opinión, en mi humilde opinión, mucho que aprender de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva del libro de los Hechos, hermano, era una iglesia unida. Era una iglesia que tenía armonía entre ellos, ¿verdad? Entre los creyentes. Y esto nos hace reflexionar y recapacitar nosotros como creyentes, ¿verdad? Qué tan unidos somos, qué tan amorosos somos y qué tan hospedadores somos también. Y son un ejemplo, pues, de unidad en varios aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en la unidad que cada uno de ellos tenía con el Señor Jesucristo en su caminar personal. Qué importante es esto. Habla pues de una comunión, Amén. ¿verdad? De la comunión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. De ahí se desprende, ¿verdad? Todas nuestras relaciones con las demás personas. Si nuestras relaciones son sanas o no lo son. Amén. ¿Sí? Si somos de bendición o no somos de bendición. Entonces, es necesario examinar nuestras vidas. Si realmente, como dice la palabra, estamos en el Señor. Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, la unidad que tenían con el Señor Jesús era muy importante. Ahora, otro nivel de unidad, la unidad matrimonial. Amén. Sí, la unidad matrimonial. La Escritura los menciona siempre juntos, amados. ¿Verdad? Siempre los menciona juntos. Priscila y Aquila. Aquila y Priscila. Aquila y su esposa Priscila.
difícil separarlos, ¿verdad? Amén. O sea, eran inseparables, eran como un corazón latiendo juntos, Amén. ¿verdad? Y trabajando juntos y avanzando juntos en la obra de Dios. No sabemos exactamente cómo se conocieron, ¿verdad? No sabemos cómo se enamoraron. La palabra de Dios no da datos específicos sobre eso. Lo que sí sabemos es que ellos eran una pareja, Ileana, que estaba hermosamente unida en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Que el Señor era el mismo vínculo que los unía. Qué hermoso que así sean las parejas hoy en día, ¿verdad? Así es. Porque mira, vemos, ¿verdad?, que hay parejas donde, pues, hay que decirlo como es, ¿verdad?, donde el Señor no está en medio de ellos. Amén. Pero si Jesucristo está en medio de ellos, entonces se va a cumplir el propósito de Dios para esa familia. Va a haber unidad, va a haber amor, va a haber entendimiento. No va a haber lugar para el ego, no va a haber lugar para el orgullo, no va a haber lugar para el desamor, ¿verdad? Sino va a ser una pareja hermosa donde hay entendimiento. Conocían el amor de Dios, aquel que se negó a sí mismo y que murió por ellos en la cruz del Calvario. Amén. Por tanto, cuando está el amor de Dios en las personas, ¿verdad?, se puede ser de bendición para otros, ¿verdad? El amor genuino, el amor de Dios genuino, ¿verdad? Entonces, la conclusión aquí en esto es que ellos tenían una unidad matrimonial muy hermosa, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces falta en medio de los matrimonios, ¿sí? Y aún en los matrimonios cristianos, ¿verdad? Falta unidad porque vemos a veces que hay hermanos que sirven mucho a Dios y la esposa no quiere servir, ¿verdad? O al revés, que la dama es la que es muy activa y el varón no quiere, ¿verdad? Pero aquí en este caso eran los dos, ¿verdad? Los que trabajaban para el Señor, había una unidad como matrimonio, que los dos estaban de acuerdo en que toda su vida era para el servicio al Señor. Así es. Y mire, aquí podemos hacer una reflexión que es muy de este tiempo, muy contemporánea, ¿verdad? Se están viviendo tiempos pues tremendos de pandemia, ¿sí? Donde las familias pues están pasando mucho tiempo juntas, o estamos pasando mucho tiempo juntos en el hogar, en la casa, ¿verdad? Y es increíble ver lo que platicábamos, ¿verdad, Ileana? Que parece que en vez de que haya unidad entre las familias, de que haya entendimiento, de que haya comprensión, de que haya más plática, de que haya comunicación, ¿verdad? Dicen los que estudian pues las sociedades que parece que se están viniendo más divorcios y más problemas matrimoniales como nunca. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, porque ¿qué es lo que estamos haciendo en este tiempo que estamos juntos en casa? Por ejemplo, tenemos a nuestros jóvenes que estudian, que normalmente se la pasaban mucho tiempo fuera por la escuela y ahora están en casa todo el tiempo. Los que tenemos la dicha de trabajar en casa, pues también, antes yo salía 10 horas a mi trabajo y ahora estoy aquí trabajando en casa. Pero ¿qué hacemos en ese tiempo que estamos todos aquí, verdad? Se la pasa uno viendo la televisión, el Netflix o en el celular, o aprovechamos, ¿verdad?, para estrechar los lazos de amor entre los esposos, para platicar más de sus luchas, de mis luchas, o de los hijos, ¿verdad? ¿Qué necesidades tienen? Estamos aprovechando el tiempo que estamos aquí, más tiempo en casa, o lo estamos desaprovechando, ¿verdad? Por ahí escuché a una hermana que decía que las piedras de los ríos son lisas, pero son lisas porque el río las va rodando y van chocando unas con otras y en el tanto roce y roce y roce se van alisando, ¿verdad? Eso es lo que pues el Señor está haciendo en este tiempo, ¿verdad? De que nos vayamos alisando unos con otros y tenemos que aprovechar esta hermosa oportunidad que el Señor nos da de conocernos, de entendernos más, de comprendernos y sobre todo de buscar al Señor más, ¿verdad? Aprovechar, conocer a nuestros hijos, a nuestros padres, los que todavía los tenemos, acercarnos a ellos y sobre todo acercarnos más al Señor. Así es. Entonces, esta es la unidad matrimonial, pero también, ¿verdad?, podemos ver en Priscila y Aquila unidad con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en ellos, Ileana.
¿verdad? Y cuando el amor de Jesucristo, ¿verdad?, está en medio de su pueblo, va a haber unidad con la iglesia, va a haber una iglesia. Vemos que en la iglesia, pues, contemporánea, ¿verdad?, es uno de los problemas, ¿verdad?, que más aquejan a la iglesia de hoy en día, ¿verdad? La falta de unidad del cuerpo de Cristo, la falta de aceptación de los otros, la falta de sensibilidad por la necesidad del hermano. Amén. ¿Verdad? Y vemos a Priscila y Aquila que ellos tenían esa cualidad de recibir, de amar a los hermanos, de apoyar a los hermanos. Lo hicieron, de hecho, con el apóstol Pablo, ¿no es así? Amén, así es. Y no solo con él, sino se mencionan otros casos, ¿verdad? Como el de Apolos y aún de la misma iglesia, ¿verdad? Que se reunía en su casa. Así es. Voy a leer esta palabra, ¿verdad?, que viene al tema, ¿sí? Y esta palabra, pues, precisamente fue del apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Y dijo de esta manera: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 3 al 6. Aleluya. ¿Sí? La unidad, hermano, dice guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Qué hermoso. Sí, ¿verdad? qué hermoso es la palabra del Señor. Amén. Y así seguimos, pues la siguiente característica es devoción y compromiso. Yo quería comentar algo antes de que pases al siguiente punto, referente a Priscila, ¿verdad? Sí. Pues yo como mujer me gozo, ¿verdad? En ver esta mujer, ¿verdad? Que sierva del Señor, que en algunos comentarios que por ahí estuvimos leyendo, ¿verdad? Se comenta de que por qué ella estaba al principio, que tal vez ella venía de alguna familia acomodada o que era más activa que él, o varias cosas, ¿no? Se llegaron a comentar ahí. Yo nada más quería, pues, resaltar, ¿verdad? Que a mí Priscila me recuerda, ¿verdad? A la mujer virtuosa, ¿verdad? Que es la mujer que el Señor anhela que todas las mujeres cristianas tomemos como ejemplo, ¿verdad? De vida. Amén. ¿Sí? Y quiero leer un pasaje, ¿verdad?, de la Biblia en Proverbios 18:22, que dice así: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Verdad? Ser una buena esposa es una bendición para el varón, ¿verdad? La mujer virtuosa, dice en Proverbios 31, 10 al 12, que ¿quién la hallará?, ¿verdad? Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, esta característica preciosa en Priscila, que ella bendijo a su esposo con su manera de ser, ¿verdad? Si en algún momento ella llegó a brillar más que él, no era una competencia, sino que era una bendición del Señor. Y seguramente Aquila valoró eso de su esposa, ¿verdad? Amén, amén. Fue exactamente, él la recibió como una bendición seguramente. Así es, ¿verdad? Nosotros como pareja tenemos que valorar las cualidades, los dones, ¿verdad?, que nuestra pareja tenga. Y tomarlo para una bendición propia, ¿verdad? Si él tiene ciertos dones, ciertas cualidades que yo no tengo, ¿verdad? Yo tengo que gozarme porque es una bendición para mí lo que él tiene. Amén. Y al revés, ¿verdad? Las dones, las cualidades que yo tenga para bien son un beneficio para él. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Amén. Y además, ¿verdad?, ya unidos como matrimonio, pues eso glorifica a Dios, Así glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria ¿Verdad? al Señor. Así es que la devoción y el compromiso sería otra de las cualidades que ellos tienen. Después de que ellos estuvieron en Corinto, Pablo va a Éfeso. Él estuvo 1 año y medio con ellos en Corinto. Entonces Pablo va a Éfeso para seguir predicando el evangelio. Y esta vez no va solo, sino que se los lleva a ellos, ¿verdad? Lo acompañan Priscila y Aquila.
Y Pablo los deja a cargo de una obra y del cuidado de los creyentes en Éfeso, ¿verdad? El apóstol Pablo era un hombre de compromiso, tú lo sabes, ¿verdad? Amén. Era un hombre de compromiso, era un hombre de convicciones, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre celoso de las cosas de Dios. Así es. Así es de que él no iba a poner en los hombros una responsabilidad tan tremenda, ¿verdad? En cualquier persona, sino Así que es. Pablo confió en ellos para que se quedaran a servir en Éfeso y él seguir su camino. Amén. ¿Sí? Así De es. tal forma que tenemos pues esta cualidad, ¿verdad?, de la devoción y el compromiso en ellos, ¿verdad? Pablo entendía que ellos estaban preparados, Ileana, Así es. preparados, capacitados para la carga, para el ministerio, ¿verdad? Sabía muy bien el calibre espiritual que ellos tenían. Así sí, porque había vivido con ellos, ¿no? Así es, por 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, hermanos, esta pareja hermosa, ¿verdad? Siendo enseñados por el apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo instruidos, capacitados, de tal forma que no iba a dejar el apóstol Pablo la obra de Éfeso en cualquiera. Entonces, porque Pablo entendía que ellos eran confiables. La pregunta aquí es, ¿qué tan confiables somos nosotros? Santo. ¿Sí? ¿Qué tan confiables somos nosotros de llevar una responsabilidad en el Señor de ese tipo? Santo. ¿Sí? Así es. Qué hermoso es ver a esta pareja unida, ¿verdad? No solo en el servicio, no solo en el trabajo, no solo en la unidad con el cuerpo de Cristo, sino verlos unidos como marido, como esposo, esposa, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo de eso? Sí, que qué gran privilegio tuvieron ellos, ¿verdad? De que Pablo los reconociera como dignos, Así es. ¿verdad? De servir a Dios en una obra, ¿no? Y pues los vemos, ¿verdad? Abriendo su casa también para la iglesia del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Y la tercera cualidad que queremos mencionar, hermanos, es el amor. ¿Sí? Que podemos tener muchas cualidades, pero si no hay amor, dice la Biblia, nada somos. Así es. ¿Verdad? Amén. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que ellos tenían esa cualidad preciosa del amor de Jesucristo derramado en sus corazones. Amén. De tal forma que amaban la obra, de tal manera que amaban a los hermanos, de tal manera que amaban las almas, que estuvieron dispuestos a despojarse de su propio espacio, de su propia casa, Amén. de su propio tiempo, de su propia energía, ¿verdad?, para ponerla al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, al servicio de los creyentes. Amén, así es. Yo pienso que en este tiempo, ¿verdad? Se necesitan más matrimonios, más obreros de este tipo, ¿verdad? Que tengan, ¿verdad?, ese amor por la obra, por Dios, por la iglesia. Y como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? La mies es mucha, pero los obreros pocos. Amén. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad?, se nos critica mucho, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, de no tener amor. Santo. Sí, muchas veces se nos critica de ser personas frías, de no mostrar, ¿verdad?, sensibilidad hacia la necesidad del otro, pero dice la palabra que el Señor derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Y tenemos que reflejar, ¿verdad? Ellos reflejaban en su vida, en Así su quehacer diario, ¿verdad? En su trabajo diario, en su apoyo incondicional, reflejaban ese amor. Sí, pues en la palabra en 1 Corintios 16:14 dice que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, Amén, ¿verdad? amén. Todo y todo es todo, Amén. ¿verdad? Incluyendo desde nuestras actividades de la vida diaria, ¿verdad? Nuestros trabajos, no se diga, ¿verdad?, el servicio para la obra del Señor. Así es. Y en este caso, ¿verdad? Ellos pues no predicaban públicamente, no eran predicadores externos, ¿verdad? Sino que en su casa ellos compartían
y enseñaban, ¿verdad?, la palabra del Señor. A lo que voy es esto, de que qué influencia tan poderosa podríamos llegar a ser, ¿verdad? Una buena influencia, ¿verdad? Como lo fue, por ejemplo, Moisés con Josué. Así es. ¿Verdad? Que Josué anduvo muy pegado con Moisés y todas las cosas que pudo aprender de él, ¿verdad? Elías con Eliseo, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Y el discipulado, pues es muy importante, que fue lo que hicieron esta pareja, ¿verdad? Así es. La reflexión final sobre este punto sería, ¿estamos siendo usados? ¿Estamos listos para discipular a otros hermanos? Santo. Sí. Hermano, no se necesita grandes estudios, no se necesita grande sabiduría, no se necesitan grandes cosas, sino un amor, ¿verdad? Un corazón dispuesto, un amor que ame las almas y que esté dispuesto a enseñarles, ¿verdad? A enseñar la palabra de Dios. El cuarto punto, o la cuarta cualidad que podemos decir que ellos tenían, es el servicio, un trabajo incansable y de sacrificio, ¿sí? En Hechos 18:3, ¿verdad?, la Biblia nos habla, ¿verdad?, sobre a qué se dedicaban ellos. Sí, básicamente ellos, ¿verdad?, armaban tiendas, ¿verdad?, como las tiendas, ¿verdad?, que eran de aquellos tiempos, no como las de hoy, ¿verdad? Aquila y Priscila compartían esos deberes, ¿verdad? Tenían seguramente un taller y eso lo compartían orgullosos de su oficio con el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Pero yo pienso, Ileana, que ellos, su trabajo era trabajo de calidad. Amén. Ellos no creo que armaban tiendas nada más por hacerlas, ¿verdad? Amén. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y eso incluye nuestra actividad secular, es decir, nuestro trabajo. Sí, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos hagamos cualquier actividad secular, ya sea en un trabajo con un patrón que tú tengas o si tienes tu propio negocio, que se dé a ver que somos cristianos, ¿verdad? Que todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia, no para quedar bien con el patrón o para quedar bien con los hombres, sino porque tenemos al Señor, ¿verdad? Se nos debe de reconocer, ¿sabes qué? Él es cristiano, es muy buen trabajador, ¿verdad? No como en algunos casos que llega a pasar de que conoces un albañil, un plomero, sí conozco, es un hermano, no, ¿sabes qué? Que no sea cristiano porque Santo. me han salido unos que, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Debe de ser al revés. Yo estoy segura que el taller de ellos era el número 1 en la región, era reconocido por los buenos precios justos, una excelente calidad, ¿verdad? Así debe de ser nuestro trabajo secular, que dé a verse de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso Colosenses 3:23-24 lo voy a leer, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y dice que todo lo que hagamos, ¿sí? Amén. Es decir, esto implica, ¿verdad?, el trabajo que hacemos en la vida cotidiana, pero también pues el trabajo de Dios. Señor. No se diga, ¿verdad? No para se diga. El Señor. Amén. Otra cosa que también es importante es que nuestros oficios, ¿verdad?, los podemos usar para acercarnos a las personas que nos frecuentan o que nos rodean, ¿verdad? Seguramente ellos utilizaban ese oficio para hablarles a otros de Cristo. Amén, para es. testificarles, ¿verdad?, de la obra redentora del Señor. Así es. Priscila y Aquila, pues en su cercanía al apóstol Pablo, y pues porque ellos tenían al Señor, ellos sabían que ellos no podían ser de carga para la iglesia también. Amén. ¿Sí? Entonces ellos trabajaban sosegadamente, como dice la Escritura, en su trabajo secular. ¿Para qué? Mire, lo voy a leer. Dice, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: y ocuparos en vuestros negocios, dice, y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? Amén. Y no tengáis necesidad de nada.
Y, de hecho, Pablo siempre fue de esa idea, ¿verdad? Y él dijo que él no iba a ser carga para nadie, ¿verdad? Para la iglesia. Y él, pues, exhortaba, ¿verdad? Que el que no trabajara, pues, que no comiera, ¿verdad? Así es. Entonces, fueron ellos trabajadores incansables, secularmente y en la obra de Dios también. Así Yo es. me imagino sus jornadas, ¿no? Diarias. 8 horas de trabajo y el resto para el Señor, ¿verdad? Sí. Para la obra del Señor. Así, entonces, servicio, trabajo incansable y sacrificio, porque estaban dispuestos a despojarse de lo suyo para ponerlo para el Señor. Santo, sí, Sí. así es. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? Que ellos expusieron su vida por él, Así es. ¿verdad? Ellos, fue una vida de sacrificio también de su propia vida, ¿verdad? Literalmente pusieron sus cuellos Así es. por el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no solo le salvaron la vida, sino que ellos mismos corrieron peligro para ayudarlo, Amén. ¿verdad? Así es. Él menciona eso, y qué relación tan buena, tan íntima, tan fiel tuvieron, ¿verdad? Entre ellos tres. Amén. Y Pablo pues les da las gracias, y no solo Pablo, sino dice que también toda la iglesia, ¿no? Los que los conocían Así es. testimonio estaban agradecidos por este sacrificio inmenso que este matrimonio hizo, ¿no? Sí, ciertamente eran un matrimonio querido dentro de la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Qué tan queridos, qué tan aceptados o qué tan recordados somos nosotros? ¿Seremos Santo. algún día? ¿Verdad? Y eso nos hace recapacitar y reflexionar. Así, ¿verdad? Amén. Entonces, la siguiente cualidad que queremos destacar, hermanos, es la humildad. ¿Sí? Nosotros no sabemos cómo ellos se convirtieron en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero sí vemos, ¿verdad? Recibiendo, como le dijimos hace un momento, al apóstol Pablo en su casa, despojándose de su vida, despojándose de su espacio, porque probablemente eran personas que tenían bienes, que tenían una vida más o menos, una vida material, ¿verdad? Desahogada. Amén. Sí, tenían su casa, tenían sus posesiones, pero ellos estaban dispuestos, pues, a ponerlo al servicio de la obra de Dios. No se habla que hayan tenido hijos, ¿verdad, Irene? No. Se supone, se sacan conclusiones que no los tuvieron, ¿verdad? Y al ver también la obra que ellos hicieron, que podían trasladarse fácilmente de un lugar a otro, trabajar para ellos, para su sostenimiento y para la obra, pues nos da a entender que no los tenían, ¿verdad? Así es. Qué importante, hermanos, esta cualidad de la humildad entre los hijos de Dios. Y este ejemplo, pues el Señor Jesucristo nos lo dio. Amén. ¿Verdad? El Señor dice la palabra que Él se entregó a sí mismo. ¿Sí? Él se entregó, sencillamente se entregó. Amén. ¿Sí? Priscila y Aquila fueron un matrimonio sencillo, ciertamente, Elena, que amaban a Dios, amaban la obra, y ellos, estoy seguro que no les interesaba, ¿verdad?, aparecer frente a los reflectores, ¿verdad?, apantallar, ganar cámara. Eso no estaba dentro de sus propósitos, ¿verdad? Ellos trabajaban, vamos a decir así, como se dice, tras bambalinas, apoyando a la obra de Dios, apoyando al apóstol Pablo, ¿verdad? Ministrando, por ejemplo, en el caso de Apolos, ¿verdad? Ministrándolo aparte, mostrándole la palabra, apoyando a los hermanos en la iglesia en casa. Esa era su labor, pero ellos no buscaban reconocimiento. Amén. Amén. Ellos eran el tipo de personas que se puede decir, yo te levanto las manos, para eso estoy, para levantarte las manos. Amén. ¿Sí? ¿Cuánto requieren, verdad, los pastores en estos tiempos, verdad, los ministros, los líderes, verdad, que haya gente que les levante las manos, que esté apoyándolos, que esté de rodillas por ellos, que esté en oración por ellos, que esté apoyándolos en ayuno? ¿Cuánto es necesario esto? Y me estaba acordando, ¿verdad?, ahorita de un hermano que conocimos hace años, ¿verdad? Que él dice, nos compartió y nos dijo que él tenía un grupo. Dice, yo tengo el grupo de mis ancianas, de mis viejitas, ¿verdad?, de las cuales yo me rodeo y están constantemente orando por mí. Amén. Dice, usted rodéese de su grupo de ancianas también para que estén orando por usted. Amén. Amén. Sí, a veces, ¿verdad?, esas acciones que parecen muy pequeñas son tan importantes y son las que sostienen en realidad la obra del Señor. Por ejemplo, la ofrenda, los diezmos, ¿verdad?, que son muy importantes para la obra del Señor, la oración, ¿verdad?, el apoyo incondicional de hermanos que siempre están ahí,
sin esperar nada, ¿verdad? Intercediendo constantemente Intercediendo, por el pueblo, apoyando, por siervos. viendo por las necesidades, ¿verdad? Preocupación por los hermanos. Aquí se confirma lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 20 al 23. Y dice, aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo, dice. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos, dice esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Sí, damos gracias al Sí, Señor. así es que cada quien tiene un lugar especial en la obra del Señor. Amén. Amén. Y la siguiente cualidad es la hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver pues con abrir nuestro hogar para el servicio de Dios. ¿Sí? Amén. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, verdad, que no tienen un puesto o no tienen un lugar de liderazgo en la iglesia, pero son gente hospitalaria, Ileana? Amén. O sea, que está dispuesta a abrir su casa, a disponer su casa para cuando viene un siervo, que viene un predicador, viene un evangelista, ¿verdad? Y tienen un lugar, quizá el lugar más sencillo, el lugar más humilde, o si tienen la capacidad, pues una buena habitación, ¿verdad? Y no solo eso, sino que atender a los hermanos a los cuales se hospeda, ¿verdad? Porque implica, aquí es donde entra la cualidad del verdadero amor. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, de hecho, la palabra hospitalidad pues viene del griego filogenia, ¿verdad? Que significa amor por los extraños, por alguien que no es de tu casa, ¿verdad? Así es. Entonces, pues la hospitalidad siempre fue considerada, y más en la iglesia primitiva, como una virtud cristiana, Así es. ¿verdad? Y que pues en este tiempo también tiene que ser importante, ¿no? Y fue importante en la iglesia primitiva porque había persecución, ¿verdad? Así es. Muchos siervos de Dios eran perseguidos, muchos siervos de Dios, ¿verdad? Los corrían de ciertos lugares y pues había hermanos que los acogían, que los tomaban, que les daban un lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran perseguidos por causa del Evangelio, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Así es. Hermano, y pues estamos viviendo tiempos en que parece que se está desatando cierta persecución contra el pueblo de Dios, Amén. ¿verdad? Así Contra es. los fundamentos cristianos, contra la Biblia, contra la iglesia. Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos dé gracia, que nos dé de su amor, de su misericordia, para despertar esta cualidad de la hospitalidad. Estaba acordando que dice por ahí una palabra de Dios, que en los tiempos pasados, ¿verdad? Algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Aleluya. Sin saberlo. Amén. ¿Verdad? Así es. Imagínate qué prueba de parte de Dios, ¿verdad? Que el Señor mismo permita, te envíe un ángel para ver si tenemos esa capacidad de hospedar, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Amén, así es. Y pues la casa de Aquila y Priscila era una casa como cualquier otra, ¿no? Así es. Actividades domésticas, cuidado de la ropa, lavar, cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hubo, ¿verdad?, ciertas diferencias de una casa normal a la casa de Priscila y Aquila, que fue pues recibir al apóstol Pablo, ¿no? Así es. Recibirlo en su casa, recibir a la iglesia, ¿verdad? Eso lo hizo una casa diferente, Así es. ¿verdad? Y pues hay unos detalles muy hermosos que en la investigación, ¿verdad?, vimos acerca de esta cualidad de esta pareja. Sí, nos llamó la atención, ¿verdad?, cuando estuvimos investigando este pasaje, que en la cita de Romanos 16, 3 al 5, donde dice que la iglesia se reunía en casa de Priscila y Aquila, no se menciona la palabra en griego que es oikos. Oikos significa casa, pero en este caso menciona otra palabra que es proselabonto. Así es. ¿Verdad? Y esta palabra pues tenía muchos significados, pero tenía que ver con tomar a alguien hacia ti, ¿verdad? Asumir a una persona, recibirla con hospitalidad, aceptarla en el círculo tuyo de tus amistades y tratar a alguien con bondad y afecto, ¿verdad? Qué importante esto de aceptar en el círculo de tus amistades. Es como aceptar en el cuerpo de Cristo
a los que están viniendo al camino de Dios. Así y esto es. de alguna forma lo hicieron con el Apolos, el predicador. Amén. ¿Verdad? Así Porque es. no solamente le mostraron más excelentemente el camino del Señor, sino que lo integraron al cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Y ahorita Amén. vamos a explicar por qué. Porque él, ¿verdad?, no tenía el conocimiento total, la revelación total de la redención en Jesucristo. Le faltaba esa parte. Amén. ¿Verdad? Así es. Sí, pues Aquila y Priscila, cuando oyeron a Apolos, ¿verdad? Pues se dieron cuenta, ¿verdad? De que algo le faltaba a él en la doctrina. Pero lo que quiero resaltar es de que ellos se preocuparon, ¿verdad? Por los rumbos de su vida de él, ¿verdad? De su ministerio, de aquel joven. Y resolvieron acogerle, ¿verdad? Porque en realidad la palabra proselabonto quiere decir acoger a alguien, ¿verdad? Así es. Y al hacerlo, pues lo hacían por servir al Señor, ¿verdad? Y dice también que una de las definiciones es tratar a alguien con bondad y con afecto, ¿verdad? Como entra aquí nuevamente el amor. Amén. Sí, como entra el amor, ¿verdad? Como una cualidad de los cristianos, de los hijos de Dios, ¿verdad? Y en esa integración de las almas nuevas, por ejemplo, que van llegando a la iglesia, qué importante y qué importancia tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces llegan almas nuevas a la iglesia y se nos van. Así ¿Sí? es. ¿Y por qué se nos van? Pues por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de integración, por falta de comunicación, porque no se le asumió como una persona, no se le recibió con amor, con hospitalidad, no se le integró al círculo de amistades y del cuerpo de Jesucristo. Santo. Amén. ¿Sí? Tratarla con bondad y con afecto, con amor, pues, con amor. Luego, otra cualidad que tenía Priscila y Aquila, pues, fue un profundo conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Ellos, como todo buen judío, hermanos, seguramente conocían a profundidad y ampliamente la ley de Moisés, ¿verdad? Los profetas, los salmos, lo conocían porque a un judío, hasta el judío más sencillo, como por ejemplo a Pedro, que fue pescador, les enseñaron, ¿verdad?, lo que fue vamos a decir así, los preceptos más básicos del judaísmo, de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ellos provenían, acuérdense que provenían de la región del Ponto, ¿sí?, del Asia Menor. Seguramente ahí fueron enseñados, fueron instruidos, y es muy probable que ellos venían de una familia más o menos acomodada, lo cual nos da a entender que tenían una buena educación. Amén. ¿Sí? Además, el apóstol Pablo, seguramente cuando ya entraron en contacto con él en Corinto, pues seguramente él enriqueció a ellos, fue de mucha bendición para Priscila y Aquila, ¿verdad? De ese año y medio que estuvieron juntos en Corinto, imagínate, Ileana, ¿verdad?, las conversaciones que tuvieron cada noche, ¿sí? Las experiencias que el apóstol Pablo les compartió, las revelaciones, ¿verdad? Quizá él les compartió su testimonio de cómo el Señor Jesucristo lo salvó, lo encontró, ¿verdad?, en camino a Damasco, ¿verdad? O sea, tanto enriquecimiento de la palabra de Dios, del conocimiento, y tanta riqueza espiritual que tuvieron yo estoy seguro que en un año y medio aprendieron mucho, ¿verdad?, de las cosas de Dios, y avanzaron, ¿verdad? De que aquel hombre que había sido un fariseo de fariseos, ahora resulta que estaba enamorado del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? De ese celoso perseguidor de cristianos, pues ahora amaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estaba dispuesto a dar su vida por él. Gloria a Dios. Sí, damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? De tal manera que pues las fuentes del conocimiento de la fuente que ellos bebieron, pues eran fuentes seguras, ¿verdad? Eran fuentes basadas en la roca, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo recordaba esta palabra que está en uno de los evangelios, cuando el Señor les pregunta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Amén. ¿Verdad? Y responde el apóstol Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, Pedro, Simón Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y eres bienaventurado, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto te lo reveló mi Padre. Aleluya. ¿Sí? Entonces, qué bendición para un judío, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Priscila y Aquila, judíos. Qué bendición que tenían, hermanos, el conocimiento de la ley de Moisés,
tenían el conocimiento de los profetas, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Conocer, habiendo conocido de primera mano, ¿verdad? Los textos de Jeremías, de Isaías, de los profetas menores, etcétera, de los salmos, de la ley de Moisés, del Pentateuco, y que los alcanzara el Señor Jesucristo. Qué hermosa revelación, o sea, se les abría el panorama, se les abría, ¿verdad? Un panorama precioso, y amaban grandemente al Señor Jesucristo. Así era la iglesia primitiva. Amén, gloria al Señor. Por eso podemos entender, Ileana, qué productivo y hermoso fue ese encuentro que tuvieron con Apolos. Amén. ¿Verdad? Cuando se encuentran con este predicador tremendo, ¿verdad? Dice la historia que Apolos era originario de Alejandría. Por cierto, Alejandría era una ciudad culta, una ciudad de mucho conocimiento, ¿verdad? Que estaba en el antiguo Egipto. Amén. ¿Verdad? Y donde pues estaba la antigua biblioteca de Alejandría, que sabemos por la historia que fue quemada, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente Apolos era un hombre culto, era un hombre conocedor de la ley, porque pues también era judío, Amén. ¿verdad? Instruido en la ley de Dios desde su niñez, ¿verdad? Y se lo encuentran, ¿verdad? Apolos predicando en la sinagoga. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, o sea, que era un predicador apasionado, ¿sí? Un fogoso en las cosas de Dios, pero tenía un problemita, ¿sí? Que solamente conocía el bautismo de Juan. Santo. ¿Sí? Amén. O sea, su conocimiento era limitado, es decir, él no tenía la revelación, el conocimiento de que Jesucristo era el Mesías, y que Jesucristo ya había venido al mundo, que Él ya había llevado nuestros pecados en la cruz del Calvario, y este conocimiento no lo tenía. Amén. ¿Sí? Entonces, Priscila y Aquila, ¿verdad? Como unos buenos edificadores que hablamos hace un momento, no despreciaron esta oportunidad, hermanos. No despreciaron la oportunidad para poder ser de bendición para este predicador. Ellos con madurez, con sensibilidad espiritual, entendieron que era un hombre de Dios. Así ¿Sí? es. Pero no estaba predicando el evangelio completo. Amén. ¿Sí? Entonces dijeron, vamos a tomarlo aparte. Se lo llevaron a su casa, ¿sí? Y ahí, dice la palabra, más exactamente le expusieron el camino de Dios. Eso está en Hechos 18:26. Amén. Y a pesar de que él amaba a Dios, a pesar de que era un hombre entregado, un hombre que predicaba la palabra con pasión, pues no tenía el mensaje completo del evangelio. Así es. ¿Sí? De la redención en Jesucristo. Así es de que cuando menos ellos le mostraron en su casa, cuando menos 3 doctrinas. Primero, el carácter mesiánico de Jesús. Es decir, de que Jesús era el Mesías, el Cristo que por tantos años Israel estaba esperando. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Y que ahora reinaba con todo poder, con toda autoridad, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. ¿Sí? Y que la iglesia tenía que mostrarle lealtad, honor, reverencia y obediencia. Amén. Estoy seguro que eso le enseñaron a este predicador. Amén. Segundo, la resurrección de Jesús. Que Jesucristo había muerto, ¿verdad? Crucificado de tal forma, ¿verdad? Pero que al tercer día se había levantado con poder y había vencido a la muerte. Aleluya. ¿Sí? Amén. Que había sido, y que de alguna forma ya él, ¿verdad? Siendo victorioso, siendo vencedor, se conformó como la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Sí? Amén. Tercer punto rápido. Ellos tuvieron que hablarle seguramente a Apolo sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Que ascendió a los cielos, pero que a su tiempo el Señor iba a volver por su pueblo, iba a volver por su iglesia. Amén. ¿Verdad? Y esto, hermano, pues nos da un panorama más o menos de cómo, ¿verdad? Priscila y Aquila eran una pareja conocedora de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y esto pues también nos hace recapacitar a nosotros en la actualidad. Yo me imagino que sucedió algo parecido como cuando el Señor Jesucristo se encontró a aquellos dos en camino a Maús, ¿no? Uh-huh. Que dice la escritura que les empezó a hablar desde Génesis,
¿verdad? ¿Dónde aparecía el Mesías? ¿Verdad? Yo imagino que Priscila y Aquila hicieron algo parecido con Apolos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira el Señor Jesucristo aquí, este es el cumplimiento, aquí. Qué hermoso, las ¿no? profecías mesiánicas, ¿verdad? Amén. Y el cumplimiento, qué tremendo, ¿verdad? Para Así un judío, pero si un judío nos está escuchando, ¿verdad? Pues ojalá que sea de bendición, ¿verdad? Amén. Este pequeña y qué hermoso las pláticas de edificación entre el pueblo del Señor, ¿verdad? Amén, Yo, amén. pues me gozo siempre que me reúno con hermanas, a veces a tomar un cafecito, compartir de las cosas del Señor, que se mueve, ¿verdad? Ahí el Espíritu de Dios cuando nos reunimos en un mismo sentir, en un mismo Señor, a hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? A compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a compartir un versículo, un pasaje que Dios tocó en nuestro corazón, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Dios se agrada de esas reuniones santas, ¿verdad? Cuando compartimos, y dice que se escribe en memoria de lo que hablan los justos. Así es. Ahora, a mí me sorprende, ya para terminar, ¿verdad? Con cuánta madurez ellos tomaron a este siervo de Dios Apolo, ¿verdad? Y en pocas palabras lo corrigieron, Liliana, ¿sí? Le corrigieron, ¿verdad? Y le enseñaron verdaderamente cómo era el camino de Dios, ¿verdad? Fue corregido, ¿verdad? Amén. Por estos siervos de Dios de una manera madura, y él lo recibió, estoy seguro, con madurez, porque vemos los frutos después de un Apolo que fue de mucha bendición para la iglesia del Señor. Así es, en otros capítulos posteriores en el libro de los Hechos, ¿verdad? Amén. Vemos un Apolo predicando el evangelio con poder y con autoridad. Sí, y aún muchos lo comparaban y lo ponen al mismo nivel que el apóstol Pablo, ¿no? Así es. Que fue usado grandemente y por su conocimiento también de la palabra del Señor. Hermano, es una bendición. Es una bendición ser corregido, o que Dios te use para corregir a otros del pueblo de Dios, ¿verdad? Con paciencia, con amor, con sabiduría. Hay mucho que aprender de Priscila y Aquila. No importa, Eliana, cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa si tienen 1 año, 10 años, 15 o 20 años, ¿verdad? Estamos aprendiendo constantemente. Y qué hermoso sería, ¿verdad? Que una Aquila y una Priscila se nos acercaran a nosotros y dijeran: mira, hermano, yo quiero ser de bendición para ti. La palabra de Dios dice así, ¿verdad? Aprende, ¿verdad? Crece, ¿verdad? Qué bendición. Aleluya. Qué bendición esto, ¿verdad? Amén, amén, así es. Estamos ya pues a un nivel de madurez, o sea, ¿en qué nivel de madurez estamos? Hermanos, en resumidas cuentas, ¿verdad? Estas son las cualidades que tenían Priscila y Aquila. Primeramente, hermano, la unidad y la armonía. Devoción y compromiso, ¿verdad? El amor que ellos tenían, servicio y un trabajo incansable en la obra de Dios. La humildad, la hospitalidad y el profundo conocimiento de las Escrituras. Qué hermoso, ¿verdad? Es aprender de estos siervos, ¿verdad? Esas cualidades Dios está dispuesto a desarrollarlas en nosotros, en su pueblo. Amén, amén. Estos siervos nos enseñan que Dios está trabajando en su iglesia y que, bueno, nosotros podemos aprender no solamente de ellos, sino de la iglesia primitiva en general. La iglesia primitiva en general es una iglesia ejemplar, y nosotros, como la iglesia del Señor en este siglo XXI, ¿verdad? Tenemos que voltear a ver hacia las Escrituras y ver qué podemos aprender de ellos. Amén. Sí, hermanos, amigo que nos mira, que está escuchando este comentario, este mensaje de la palabra del Señor, le invitamos, ¿verdad?, a que conozca al Señor, que se acerque a Él por medio de la palabra. Él puede restaurar su vida, su matrimonio, su familia. Amén. Puede hacer algo maravilloso como lo ha hecho con cada uno de nosotros, los Amén. que hemos venido a Cristo Jesús. Es el tiempo, ¿verdad?, de ver un cambio, Amén. de obtener esa bendición, esa felicidad que tal vez no hemos podido alcanzar, porque no se puede alcanzar sin Cristo Jesús. Acérquese al Señor, le invitamos que lo busque y que se arrepienta de sus pecados, que se acerque al Señor y pueda tener una nueva vida en Él. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga mis mucho, amados hermanos. Maranata, Cristo viene.